Hola, hola, mi gente bella y apasionada por el mundo del espectáculo turco. Sean todos bienvenidos a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que acontece en la vida de nuestras estrellas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía y curiosidad que traigo yo para compartir con ustedes las últimas novedades. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de los nombres más sonados de la farándula turca, dos personas que enamoraron al mundo entero con su química en pantalla y fuera de ella, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señores, vamos a hablar de ellos, y no precisamente de los momentos felices que compartieron, sino de una supuesta explosión por parte de Kerem hablando de Hande tras la ruptura. Los titulares han estado que arden, las redes sociales están que echan humo, y aquí estamos nosotros para desentrañar la verdad detrás de todo este drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos la información más fresca y con el mejor análisis. Y por supuesto, déjenos sus comentarios, sus opiniones, porque nos encanta leerlos y saber qué piensan de todo esto. Ahora sí, vamos al grano. La noticia ha corrido como pólvora. Varios medios de comunicación han asegurado que Kerem Bürsin explotó al hablar de Hande Erçel después de su ruptura. Palabras fuertes, ¿verdad? Explosión, casi suena como a una bomba atómica. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem ha hablado mal de Hande después de todo el cariño y la admiración que siempre demostraron tenerse? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la verdad, como casi siempre, es un poco más compleja de lo que los titulares quieren hacernos creer. Para entender mejor la situación, tenemos que recordar un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja del momento. Su romance, que floreció durante las grabaciones de la exitosísima serie Senkalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecía que estaban profundamente enamorados. Las fotos de sus viajes, sus gestos cariñosos en público, las declaraciones de amor que se dedicaban, todo apuntaba a que estábamos ante una relación sólida y duradera. Pero, como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son como parecen. Después de un tiempo de ensueño, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que las agendas apretadas de ambos, las presiones del trabajo y quizás algunas diferencias personales estaban comenzando a pasar factura. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia de la ruptura fue un balde de agua fría para muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión y por supuesto, de especulaciones sobre los motivos de la separación. Pero tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil relativamente bajo después de la noticia, evitando hacer declaraciones públicas sobre el tema. Al menos, hasta ahora. Ahora, volviendo a la supuesta explosión de Kerem. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Pues bien, aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos con la información que manejamos. No hay evidencia de que Kerem haya hecho declaraciones incendiarias o que haya hablado mal de Hande directamente. Lo que sí ha sucedido es que en algunas entrevistas recientes, se le ha preguntado sobre su relación con Hande y sobre el impacto que tuvo en su vida. Y aquí es donde entra la interpretación. Dependiendo de cómo se le pregunte, de cómo se editen las declaraciones y de cómo se traduzcan las palabras, las respuestas de Kerem pueden sonar más o menos explosivas. En general, lo que Kerem ha dicho es que la relación con Hande fue una etapa muy importante en su vida, que aprendió mucho de ella y que guarda un buen recuerdo de los momentos que compartieron. Hasta ahí, todo suena bastante normal y respetuoso, ¿verdad? Sin embargo, algunos medios han interpretado ciertos comentarios como indirectas o como señales de que aún hay resentimiento entre ellos. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem dijo algo así como, a veces, las cosas no funcionan como uno espera, y es importante saber seguir adelante. Algunos lo interpretaron como una crítica velada a Hande, sugiriendo que ella no había sabido seguir adelante, o que no había estado a la altura de las expectativas. Pero también podría significar simplemente que la vida da muchas vueltas, y que no siempre podemos controlar el resultado de nuestras relaciones. Otro ejemplo, en otra entrevista, a Kerem le preguntaron sobre cómo manejaba la presión de la fama y las expectativas del público. Él respondió que era importante mantener la autenticidad y no dejarse influenciar por las opiniones de los demás.
Algunos vieron en esta respuesta una crítica a Ande, insinuando que ella se había dejado llevar por la fama o que había cambiado su forma de ser después de la relación. Pero también podría significar simplemente que Kerem está tratando de mantenerse fiel a sí mismo en medio de toda la locura que rodea su carrera. Como ven, todo depende del cristal con que se mire. Es muy fácil sacar conclusiones precipitadas y tergiversar las palabras de alguien, especialmente cuando se trata de un tema tan sensible como una ruptura amorosa. Y los medios de comunicación, a veces, pecan de sensacionalismo y buscan el titular más llamativo, aunque eso signifique sacrificar la verdad. Entonces, ¿podemos decir que Kerem Bürsin explotó al hablar de Hande Erçel tras la ruptura? Yo diría que no. Al menos, no en el sentido literal de la palabra. No hay evidencia de que haya hecho declaraciones hirientes o que haya hablado mal de ella directamente. Lo que sí podemos decir es que ha hablado sobre su relación con Hande de una manera honesta y reflexiva, y que algunas de sus palabras han sido interpretadas de diferentes maneras. En mi opinión, tanto Kerem como Hande merecen respeto y comprensión. Han pasado por un momento difícil y han tratado de manejar la situación de la mejor manera posible. No creo que ninguno de los dos tenga la intención de lastimar al otro, y creo que es importante que nosotros, como público, evitemos alimentar el drama y las especulaciones. Recordemos que son seres humanos, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y que al final del día, lo más importante es que ambos sean felices y puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pequeña pausa para invitarlos a que me cuenten en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem ha sido injusto con Hande? ¿O creen que los medios están exagerando la situación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Déjenme saber sus pensamientos. En resumen, hemos analizado la supuesta explosión de Kerem Bürsin al hablar de Hande Erçel tras su ruptura. Hemos visto que no hay evidencia de que haya hecho declaraciones incendiarias, pero que algunas de sus palabras han sido interpretadas de diferentes maneras. Hemos recordado la historia de amor entre Kerem y Hande, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su privacidad y evitar alimentar el drama. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, manténganse informados, pero también mantengan una mente abierta y un corazón compasivo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Ahora bien, profundicemos un poco más en este culebrón. Porque, admitámoslo, a todos nos encanta un buen drama, sobre todo cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Más allá de los titulares y las interpretaciones, intentemos analizar la situación desde diferentes ángulos, teniendo en cuenta el contexto mediático, las personalidades de Kerem y Hande y el impacto que su relación tuvo en la industria del entretenimiento turco y mundial. Para empezar, no podemos negar el poder que tiene la prensa del corazón. En Turquía, como en muchos otros países, las revistas y programas de chismes tienen una gran influencia en la opinión pública. A menudo se crean historias sensacionalistas a partir de rumores o declaraciones sacadas de contexto, con el único fin de generar polémica y aumentar las ventas. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue un imán para este tipo de prensa, que constantemente buscaba la foto comprometedora, el rumor jugoso o la declaración explosiva. Incluso antes de la ruptura, los medios especulaban constantemente sobre su relación: ¿están realmente enamorados? ¿Se van a casar? ¿Quién lleva los pantalones en la relación? ¿Están planeando tener hijos? Cada aparición pública era analizada al milímetro, cada gesto era interpretado como una señal de amor o de crisis. Era una presión constante que, sin duda, debió afectarles en algún momento. Y después de la ruptura, la situación se intensificó. Los medios buscaron desesperadamente la verdadera razón de la separación, intentando atribuir la culpa a uno u otro. Se publicaron historias contradictorias, se entrevistó a supuestos amigos cercanos, que filtraban información dudosa y se especuló sobre posibles nuevos romances. En este contexto, es comprensible que cualquier declaración de Kerem sobre Hande sea analizada con lupa y potencialmente tergiversada. Ahora bien, también es importante considerar las personalidades de Kerem y Hande. Kerem, conocido por su carisma, su espontaneidad y su sinceridad, suele ser bastante abierto en sus entrevistas. No tiene miedo de expresar sus opiniones y de hablar sobre sus sentimientos.
Esta cualidad que lo hace tan atractivo para sus fans, también puede ser un arma de doble filo, ya que sus palabras pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto. Ande, por otro lado, suele ser más reservada y cautelosa con sus declaraciones públicas. Es una persona muy profesional y centrada en su carrera, y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Esta actitud, aunque comprensible, también puede generar especulaciones, ya que su silencio puede ser interpretado como una señal de que tiene algo que ocultar. En este sentido, es posible que Kerem, al hablar sobre su relación con Hande, haya intentado ser honesto y reflexivo, pero que sus palabras hayan sido interpretadas de forma negativa por algunos medios. Quizás sin darse cuenta haya revelado detalles que Hande prefería mantener en privado, o quizás haya expresado opiniones que, aunque sinceras, pudieron ser consideradas como críticas. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Kerem, consciente del impacto que sus palabras pueden tener, haya medido cuidadosamente cada declaración, evitando cualquier comentario que pudiera ser interpretado como un ataque a Hande. En este caso, los medios estarían exagerando la situación, creando una polémica inexistente para generar más interés. Pero ¿por qué la relación entre Kerem y Hande generó tanta expectación y sigue siendo tema de conversación incluso después de la ruptura? La respuesta es sencilla: su romance fue una historia de amor de cuento de hadas, que se desarrolló en el escenario perfecto, una exitosa serie de televisión. Senkalkam fue un fenómeno mundial, que cautivó a millones de espectadores con su trama romántica, sus personajes entrañables y, sobre todo, la increíble química entre Kerem y Hande. La serie convirtió a ambos actores en estrellas internacionales y catapultó su relación a la fama mundial. Para muchos fans, Kerem y Hande no eran solo una pareja de actores, sino la encarnación del amor verdadero. Veían en ellos una conexión genuina, una complicidad que trascendía la pantalla. Sus fotos juntos se viralizaban en las redes sociales, sus vídeos de entrevistas se reproducían millones de veces y sus fans creaban innumerables homenajes en su honor. Por eso, la noticia de la ruptura fue tan impactante para muchos. Era como si se hubiera roto un sueño, como si se hubiera desmoronado la idea de que el amor verdadero existe. Y es comprensible que los fans sigan buscando respuestas, intentando entender qué fue lo que salió mal y si existe alguna posibilidad de reconciliación. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es un cuento de hadas. Las relaciones amorosas son complejas y están sujetas a muchos factores, como la compatibilidad, la comunicación, las expectativas y las circunstancias personales. Y a veces, por mucho que se quieran dos personas, las cosas simplemente no funcionan. En el caso de Kerem y Hande, quizás la presión de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales fueron demasiado para superar. Quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Sea cual sea la razón, lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Y como público debemos respetar su privacidad y evitar alimentar el drama. En lugar de especular sobre sus vidas personales, deberíamos centrarnos en su talento y en sus logros profesionales. Al fin y al cabo, son actores y su trabajo es entretenernos, no ser objeto de chismes y rumores. Así que, mis queridos chismosos, la próxima vez que vean un titular sobre Kerem y Hande, recuerden tomarlo con pinzas. No se dejen llevar por el sensacionalismo y la exageración. Analicen la información con espíritu crítico y, sobre todo, recuerden que son seres humanos, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y ahora sí, hemos llegado al final de este largo análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una perspectiva más completa sobre la supuesta explosión de Kerem Bürsin. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, manténganse informados, pero también mantengan una mente abierta y un corazón compasivo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos.